Instalación Sistema Expuesto a Tierra, presentado por José Mauricio Giraldo Hincapié, Joan Esteban Amaya Arboleda y Juan Manuel Patiño más. Paz. Bueno, sistema Expuesto a Tierra. Es un sistema el cual nos permite realizar una protección, cuya función es proteger a toda costa una fuga de electrones, protección de algún cortocircuito. ¿En qué consiste esta instalación consiste en clavar una barra metálica en la tierra, realizar una instalación correcta de la misma mediante los cables que permiten el uso adecuado de esta, recor la combinación de cables y hacer un trabajo óptimo, seguro sobre la misma base. Objetivos del sistema de puesta a tierra son habilitar la conexión a tierra en sistemas con neutro a tierra, proporcionar el punto de descarga para las carcasas armazón o instalaciones, asegurar que las partes sin corriente, tales como armazones de los equipos, estén siempre a potencia de tierra. Aún en el caso de fallar en el aislamiento, proporcionar un medio eficaz de descargar los alimentadores o equipos antes de proceder en ellos a trabajos de mantenimiento. Tierra protección. Los sistemas eléctricos se conectan a tierra con el fin de limitar la tensión que pudiera aparecer en ello. Por estar expuesto a descargas atmosféricas por interconexión en casos de fallas con sistemas de conexiones superiores o bien para limitar el potencial máximo con respecto a tierra. Tierra de servicio. Los equipos eléctricos se conectan a tierra para evitar que la carcasa o cubierta metálica de ellos represente un potencial respecto de tierra que pueda significar un peligro para el operario o usuario del equipo. Conexión a tierra. Es la conexión eléctrica entre una malla o electrodo en tierra y una parte exterior. Las partes de conexión en la tierra no aisladas y enterradas se consideran como parte de la malla de electrodo. Diferencias entre la conexión a tierra y neutro. Un error común en la conexión de un equipo o en la transmisión de tensión en un conducto es la confusión entre tierra y neutro, aunque idealmente estos dos terminan conectados en algún punto a tierra, la función de cada uno es muy distinta. El cable de neutro es el encargado de la transmisión de corriente y el conductor de tierra es una seguridad primaria de los equipos contra el choque eléctrico. Tipos de sistemas de puesta a tierra. Puesta a tierra para sistemas eléctricos, el propósito de aterrar los sistemas eléctricos es limitar cualquier voltaje elevado que pueda resultar de rayos, fenómenos de inducción o de contactos no intencionales con cables de voltajes más altos. Puesta a tierra de los equipos eléctricos. Su propósito es eliminar los potenciales de toque que pudieran poner en peligro la vida y las propiedades. Puesta a tierra en señales electrónicas para evitar la contaminación con señales en frecuencias diferentes a la deseada. Se logra mediante blindajes de todo tipo conectados a una referencia cero o a tierra. Puesta a tierra de protección electrónica para evitar la destrucción de los elementos semiconductores por sobrevoltaje. Se colocan dispositivos de protección de forma de limitar los picos sobre tensión conectados entre conductores activos y tierra. Puesta tierra de protección atmosférica. Como su nombre lo indica, se destina para drenar a tierra las corrientes producidas por descargas atmosféricas, rayos sin mayores daños a personas y propiedades. Se logra con una malla metálica igualadora de potencial conectada al planeta Tierra que cubre los equipos o edificios a proteger o se conforma con electrodos tipo Copewell
y cable tipo pararrayos de cobre clase 1 de 27 hilos. Mediciones de tierras. Las características eléctricas del terreno en el cual se entierran los electrodos de una instalación de tierra es la principal causa de las indeterminaciones que se presentan en el estudio en una instalación. De una instalación. A los efectos del comportamiento eléctricos, el terreno no nos interesa su resistividad, más esta depende de la naturaleza química de la humedad presente, de la temperatura y de otras causas. No se puede pensar de un tratamiento analítico del problema sin antes considerar un gran número de variables y valoraciones, las cuales, dadas las diversas cualidades del terreno, no son de segura determinación. Acometida eléctrica, acometida aérea, medidor de consumo externo. Eh, métodos de método de caída de potencia. Este método, también denominado de tres puntos, se realiza con tres terminales y se describe previamente con referencia. Es un método el cual se realiza con tres puntas de prueba o electrodos separados, las cuales se conectan a los tres terminales del instrumento para medición de la resistencia a tierra como se muestra. Es importante aclarar que en esta imagen que se puede apreciar ahí, se aprecia una tercera punta de prueba, es un electrodo fijo y no removible. Esto es un indicativo de que este método, al igual de que el anterior, no solo es para mediciones iniciales, sino también puede ser usados para corroborar mediciones anteriores o el estado de una puesta a tierra existente. Bueno, este sería método de dos puntos. Cuando se emplea un instrumento de cuatro terminales, se puentean las terminales P1 y C1, conectándose al electrodo a tierra bajo prueba y los terminales P2 y C2 se puentean conectándose a un sistema de tubos de agua completamente metálico, tal como aparece ahí en la figura. Pase a la siguiente figura. Mm, Métodos involucrados en la prueba de resistencia a tierra. La resistencia a tierra de cualquier sistema de electrodos teóricamente puede calcularse de fórmulas basadas en una fórmula general de resistencia. Eh, Pasate a la siguiente. Esta sería tensión de paso. Según las normativas de la Eh, bueno, omitamos esa parte. La tensión de paso es la diferencia de potencial entre dos puntos de la superficie del terreno separados por una distancia de 1 metro. La dirección del gradiente de potencial máximo. Esa sería la imagen de tensión de paso. Bueno, pasar a la siguiente diapositiva. Esta sería tensión de contacto. Define la tensión de contacto de toque como sigue. La tensión de contacto es la diferencia de potencial entre una estructura metálica puesta a tierra y un punto de la superficie del terreno a una distancia igual a la distancia horizontal máxima que puede avanzar una persona, o sea, aproximadamente 1 metro, como se puede evidenciar en la figura, en la imagen, perdón. Pasa naturaleza de un electrodo a tierra. La resistencia a la corriente de un electrodo de puesta a tierra realmente tiene tres componentes, como se puede observar en la imagen. Primer componente, resistencia del electrodo por sí mismo y las conexiones a él.
Siguiente componente, resistencia de contacto entre el electrodo y el suelo colidante a él. Siguiente componente, resistencia de la tierra circundante. Nada más serían como tres componentes que se pueden observar en la figura y serían, pasa por favor, resistencia de la tierra circundante. Un electrodo hincado en la tierra de resistividad uniforme radia corriente en todas direcciones. Piense en el electrodo como si estuviera rodeado por capas de tierra, todas de igual espesor. Tubería metálica de agua enterrada. Para que una tubería de agua pueda usarse como electrodo de esta tierra, debe reunir los siguientes requisitos. Primer requisito, por lo menos tener 3 metros en contacto directo con la tierra. Segundo el requisito, eléctricamente continúa hasta el punto de conexión, puenteando el medidor del agua, si está colocado en una posición intermedia. Bueno, a continuación los dejo con mi compañero Mauricio Girard. Siguiendo con las estructuras, sigo como la estructura metálica del edificio. Son electrodos de concreto armado y anillos de tierra. Electrodos especialmente construidos cuando no se dispone de alguno de los electrodos mencionados en el punto anterior que dijo el compañero. Eh, Establece que se puedan usar uno o más de los electrodos siguientes: de varilla o tubería, electrodos de placa o estructuras metálicas subterráneas. Siguiente. Electrodos de varilla y tubería no deben tener menos de 2,4 de longitud hacia la tierra. Enterrada profunda, la profundidad, 2,30. Siguiente. Los electrodos de placa no deberán tener menos de 0,2 metros cuadrados de superficie en el contacto con el suelo. Están formados por las planchas de superficies no inferiores a los 0,5 metros por 1 y 4 metros de espesor si son de acero, o de 1,5 de espesor si son de cobre. Estructuras metálicas enterradas. Mencionan la puesta a tierra mediante el sistema de tubería o tanques enterrados, pero puede ser cualquier clase de estructura metálica subterránea para que funcione este sistema. Siguiente. Los electrodos de puesta a tierra. Cuando tienen posible un sistema metálico subterráneo de agua, se recomienda utilizar sobre cualquier otro sistema como electrodo de tierra, siempre que tenga enterrada una longitud mínima de 15 metros. En caso de no existir un sistema de distribución de agua, podrá adoptarse cualquiera de las siguientes soluciones. Electrodos de canastillos formados por un enrollado de alambre de cobre mínima de número 8, con una superficie equivalente a la de los electrodos de la placa. Los electrodos de barra, formados por una tubería de acero galvanizado de 1 pulgada de diámetro y un largo mínimo de 2,5 metros, o tuberías de cobre de 5/8 e igual de largo. Los conductores de puesta a tierra. El conductor de puesta a tierra debe ser de cobre u otro material resistente a la corrosión.
Puede ser macizo o prensado, aislado o desnudo. No debe tener en toda su longitud ninguna empalme o unión. La falta de la norma y los variables del medio ambiente anulan un sistema de puesta a tierra. Las malas prácticas o incumplimiento de las normas es lo más frecuente de los problemas, sea el caso de la tierra aislada o de sistemas incompletos donde no se ha incluido un pararrayos o erróneamente. ¿Cómo se debe seleccionar un sistema de puesta a tierra? Se selecciona por orden de importancia. Se debe conocer la máxima importancia de la seguridad personal. Un sistema integral. El sistema debe ser integral, es decir, se debe perseguir firmemente tener el mismo potencial. Las aplicaciones del punto anterior deriva de que se requieran tierra para el neutro, tener tierras. Y cuarto, el cálculo del sistema. Siguiente. Medición y control del sistema de tierra. Es necesario contralor la resistencia de una puesta a tierra en el curso de su instalación y también en el futuro. Siguiente. Métodos para reducir la resistencia de la tierra. Cuando la resistividad del terreno es muy elevada y en donde los electrodos no pueden enterrarse profundamente debido a las rocas, se utiliza diversos métodos para mejorar las condiciones. Las condiciones son usando una varilla de mayor diámetro, usando electrodos más largos, colocando 2 o 3 o más electrodos en el paralelo, electrodos de profundos, reducción en la resistividad del suelo tratando químicamente el terreno, agregando de sales simples, agregado de coque, aporte de sales, la gel, inyección de bentonita, inyección de resina sintética. Método de trincheras para la preparación del terreno. El sulfato de magnesio, sulfato de cobre y sal de roca ordinaria son materiales no corrosivos, adecuados en el sulfato de magnesio. Es menos corrosivos, pero la sal de roca es más barata y hace el trabajo si se aplica de una zona excavada alrededor del electrodo. El tratamiento químico no es un método permanente de mejorar su resistencia. Los químicos son deslavados gradualmente por la lluvia y del drenaje natural a través del suelo. Materiales aceptables de baja resistividad. La tierra tamizada, fina o tierra de molde normalmente es un material de relleno apropiado para rodear el electrodo enterrado para las situaciones especiales. Hay diversos materiales como los siguientes: la bentonita, el yeso o marconita. Ahí ya sigue el compañero Juan Mazo. Bueno, efecto del tamaño del electrodo. Como se puede sospechar, enterrando un electrodo largo más dentro de la Tierra, decrece materialmente su resistencia. En general, el doblar la longitud de la varilla reduce la resistencia aproximadamente en un 40%. Bueno, efecto del diámetro del electrodo en la resistencia a tierra. La determinación del diámetro de la jabalina depende de la resistencia mecánica del terreno. Es importante que la jabalina tenga una buena resistencia mecánica para lograr un fácil hincado sin problemas de pandeo y una eficaz protección contra la corrosión para tener una gran duración.
Uso de electrodos múltiples. Cuando enterramos dos electrodos bien espaciados en la Tierra, estos proporcionan caminos paralelos. Son en efecto dos resistencias en paralelo. No obstante, la regla para dos resistencias en paralelo no se aplica exactamente. Esto significa que la resistencia resultante no es la mitad de la resistencia de un electrodo individual. Esto suponiendo que sea el mismo diámetro y largo. Aquí se puede ver el claro ejemplo de las resistencias y el número de electrodos. Se ve que a más número de electrodos va siendo menor su resistencia. ¿Cómo elegir el punto más oportuno para enterrar los dispersores? Se debe elegir un lugar que presente menor resistividad. El terreno lluvioso es el mejor buscando perfectamente las capas de humus profundas. Preferir zonas vegetadas, las que mantienen muy bien como la humedad. El primer paso es enterrar las varillas en varios lugares como las profundidades que se requieran y probar su resistencia mientras se entierran. Y el segundo paso es medir la resistividad del terreno antes de enterrar las varillas en la tierra. Electrodos de puesta a tierra. Los electrodos de puesta a tierra estarán formados por materiales metálicos deformados de varillas, cables, chapas, perfiles que se presentan en una elevada resistencia a la corrosión por sí mismos o mediante de una protección adicional. En este último caso se tendrá especial cuidado de no dañar el recubrimiento de protección durante el hincado. Si se utilizan otros materiales habrá de justificarse su empleo. Los electrodos podrán disponerse de las siguientes formas: A. Jabalinas hincadas en el terreno constituidas por tubos, barras u otros perfiles que podrán estar formados por elementos empalmables. B. Varillas, barras o cables enterrados, dispuestos en forma radial, mallada y anular. Y C. Placas o chapas enterradas. Dimensiones de los electrodos de puesta a tierra. Las dimensiones de la jabalina se ajustarán a las especificaciones siguientes. Las varillas de cobre o acero recubierta de cobre no serán un diámetro inferior a 14 milímetros. Los tubos de cobre o acero recubiertos de cobre serán en un diámetro inferior a 30 milímetros ni de espesor de la pared inferior a 3 milímetros. Los perfiles de acero no serán en un espesor inferior a 5 milímetros de una sección inferior a 350 milímetros cuadrados. Segundo, los conductores enterrados serán de varilla, cable o panchuela. Deberán ser de cobre o de acero recubierto de cobre y deberán tener una sección mínima de 35 milímetros cuadrados. El espesor mínimo de las planchuelas y el diámetro mínimo de los alambres de los cables no será inferior a 2 milímetros en el caso del cobre y 3 milímetros en el caso del acero recubierto de cobre. Tercero, las placas o chapas deberán ser de cobre o de acero recubierto de cobre y tener un espesor mínimo de 2 milímetros. En el caso de suelos, los que puedan producirse una corrosión particularmente importante, solo se administra el uso de materiales de cobre. Para el cálculo de la sección de los electrodos, se remite a lo indicado en el capítulo. Lee las líneas de tierra. Instalaciones de electrodos. Investigación, primero, la investigación de las características de la resistividad y la homogeneidad del suelo. Determinación, teniendo especialmente en cuenta la formación suministrada por el distribuidor. Tercero, diseño preliminar de la instalación de la instalación de tierra. Cuarto, cálculo de la resistencia del sistema de tierra. 5. Cálculo de las tensiones de paso y toque si corresponde al exterior de la instalación. Y sexto, cálculo de las tensiones de paso y toque en el interior de la instalación. Séptimo, investigación de las tensiones transferibles al exterior por tuberías, raíles, vallas, conductores de neutro, blindajes de cable, circuitos de señalización y de cualquier punto potencialmente peligroso y estudio de las formas de eliminación o reducción. Octavo, corrección y ajuste de dirección inicial hasta obtener el definitivo. Noveno, dimensionado definitivo de la instalación de tierra en función de la intensidad que circula en el defecto y de su tiempo de duración. Y décimo, realización de la memoria de cálculo, planos y diagramas que deberán quedar contenidas en la memoria del proyecto. Bueno, la soldadura exotérmica, las conexiones eléctricas por soldado exotérmico es un proceso en el que se hace un empalme eléctrico al verter una aleación supercalentada de cobre fundido en el interior de un
recinto en el cual se encuentran alojados conductores a ser unidos. Esa aleación de cobre fundido, contenida y controlada dentro de un molde de grafito especialmente diseñado para este fin, hace que los conductores se fundan. Una vez enfriados, los conectores se encuentran empalmados mediante una soldadura de fusión. Ventaja de la soldadura exotérmica. Cuando se realizan conexiones eléctricas mediante soldadura exotérmica y son efectuadas debidamente, presentarán propiedades eléctricas muy similares a las conexiones soldadas, debido a que este proceso es una soldadura molecular cuyo material utilizado en ese mismo punto de fusión del cobre, y cuando la soldadura está terminada su sección transversal es 2 veces mayor que la de los conductores que están siendo empalmados. Eso nos ofrece grandes ventajas tanto económicas así como técnicas. Aquí tenemos un cuadro comparativo de la soldadura exotérmica, las ventajas y las desventajas. La ventaja es que tiene mayor manejo técnico, por lo que decíamos anteriormente, y la desventaja es que es más costoso que las soldaduras comunes. Bueno, la comparación entre el sistema de conexión. Primero, métodos de abrazaderas. Segundo, conectores atornillados. Tercero, conectores sujetos a pernos. Cuarto, conectores sujetos por engarce. Quinto, conectores de compresión. Aquí a un lado podemos ver todos los tipos de sistemas de conexión. Materiales y equipos para puesto a tierra, moldes para soldaduras exotérmicas. La reacción exotérmica de un cobre se lleva a cabo en un molde especialmente diseñado y fabricado en grafito de alta calidad. En la figura se puede observar las partes que conforman el molde. Aquí podemos ver que lo conforma la tapa, el polvo exotérmico, el disco metálico, conductor o tubería, la guía, la cámara de soldadura y el conductor. Barras de acero recubiertas de cobre. Los primeros sistemas de puesta a tierra se realizaron en barras de cobre puro. Sin embargo, presentan inconvenientes al momento de clavar o querer enterrar las varillas, ya que el cobre, al no tener suficiente resistencia mecánica, se deformaba. Sin lograr la penetración, requería en el suelo. Proceso de una soldadura exotérmica. El proceso de conexión exotérmica se caracteriza por su simplicidad y eficacia, siendo recomendado para soldadura de cobre, cobre acero y acero acero. No requiere fuente externa de energía, ya que utiliza altas temperaturas resultantes de la reacción química de los materiales utilizados. Bueno, paso 1. Si el cable dispone de aislamiento, eliminarlo en una longitud de 15 centímetros utilizando la herramienta apropiada. Cepillar las partes metálicas a soldar para eliminar todo resto de óxido o suciedad. Paso 2. Antes de realizar la primera soldadura es imprescindible precalentar el molde con una llama durante unos minutos. De esta forma se eliminará cualquier humedad existente en el molde y se evitará soldar algo poroso. Paso 3. Abrir el molde separando los mangos de aceite, de alicate, para la colocación de los cables, barros y otros elementos a soldar dentro del molde. Siga el instructivo de cada caso y consulte personal calificado. Paso 4. Cerrar el alicate del molde y bloquearlo a dicha posición para evitar fugas de metal fundido durante el proceso de soldadura. Colocar el disco metálico adecuado con la parte cónica hacia abajo del fondo de la tolva, de forma de que pueda obturar el orificio de colada. Paso 5. Abrirle el cartucho recomendado para el tipo de conexión a realizar y vaciar el contenido de polvo de la soldadura en el crisol o la cámara de reacción del molde. Paso 6. Cerrar la tapa del molde y accionar el fósforo inductor e introducirlo a la cámara de reacción del molde, elaborado por el ingeniero Gregor Rojas, capítulo 1, sección 2. Esperar unos minutos mientras se desarrolla la reacción provocada por la reducción del óxido cobre por el aluminio. Preparación de los conductores o cables. A pesar de que todos los elementos que integran una conexión eléctrica son importantes, los conductores o cables revisten un especial cuidado. Para conseguir una perfecta soldadura, el cable o conductor deberá estar perfectamente limpio, seco y conformado. Conformado se refiere a su forma geométrica circular, que no se esté deformando. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Esa fue toda la exposición. Gracias.